¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde por supuesto vamos a estar hablando, ya lo saben, de vivienda, de ciudad, de desarrollo urbano, de hipotecas, de muchos temas que tienen que ver con la vivienda y sobre todo en cómo la vivienda tiene que ver con la calidad de vida de todos los que estamos en las ciudades fundamentalmente. Y para platicar del tema, considerando que la vivienda tiene un valor patrimonial fundamental y así debe ser vista como un patrimonio económico, un patrimonio social, la vivienda debe ser vista como un generador de calidad ambiental, vaya, es muchas cosas importantes la vivienda. Y para hablar de todos esos temas relacionados con el valor y con ponerle número a la casa, nos juntamos con los que saben esto, con la Asociación Nacional de Unidades de Evaluación y con su presidente, Mario Márquez. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Relación? Mucho gusto en que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos, al contrario, gracias por invitarnos a su casa. Estamos en las instalaciones de Anubac y bueno, iniciando año con un dinamismo que pareciera que viene bien los temas en materia inmobiliaria. Si bien es cierto que el contexto mundial está muy desacelerado, lo cierto es que la economía en el mercado interno parece ser que se va a mover bien. Acaban de salir números que hablan de que el año pasado el sector inmobiliario creció cerca del 10%, 9%. Creo que son números buenos. Este año pareciera que hay una buena tendencia. Sin embargo, nos ayudaría mucho que tú nos ayudaras a entender qué es lo que está pasando con todo el criterio de valor de lo que está pasando. ¿Es buen momento para comprar una casa? ¿Cómo se están comportando los valores? ¿Qué nos platicas? Mira, realmente, como siempre, el tema de vivienda, como tú bien lo dices desde el inicio de la entrevista, es patrimonial, ¿no? O sea, en México, creo que las familias mexicanas ven en la vivienda un patrimonio de largo plazo. Es uno de los satisfactores que se buscan, que difícilmente se logran en el corto plazo, pero gracias a los financiamientos, gracias a los organismos nacionales de vivienda, se puede tener acceso realmente a créditos blandos, aún en las condiciones y el entorno económico que está muy revuelto actualmente a nivel global. Creo que, como tú comentas, en México hoy tenemos situaciones que al menos en el sector vivienda nos permiten vislumbrar un 2016 de crecimiento. Obviamente hay que tomar precauciones en cuanto a algunas situaciones que inciden en el precio de la vivienda y que, por ejemplo, al momento de tener un dólar que está relativamente volátil, pues algunos insumos pueden tener algún incremento. Creo que diluyendo ese impacto en el costo de la vivienda, podemos pensar en que de alguna manera se han establecido políticas, lineamientos, programas de subsidio que nos permiten verificar o vislumbrar que va a haber un buen crecimiento en este 2016. En cuanto al valor de la vivienda, como hemos platicado ya en otras ocasiones que nos has hecho el favor de invitarnos a tu programa, pues yo creo que el tema de una vivienda y de cualquier bien en general inmueble tiene que ver mucho con su ubicación en la mancha urbana, ¿no? Hoy mismo los polígonos de contención urbana, al inicio de esta administración, generaron algunas distorsiones, algunos efectos hacia algunas desarrolladoras, creo que se han superado, y a través de esos polígonos de contención urbana se están estableciendo los programas de subsidio. Creo que de alguna manera la localización, la ubicación de un inmueble, y en este caso de las viviendas, es medular para poder establecer lo que podría ser una plusvalía, una expectativa de valor hacia el futuro, que nos permita de alguna manera generar esto como un bien patrimonial, ¿no? Como un patrimonio de las familias mexicanas que hoy en día están adquiriendo sus viviendas a través de diferentes esquemas de financiamiento. Ahora, considerando el interés de la gente que está en su casa, que nos está viendo, creo que habría dos temas en particular que me gustaría profundizar contigo. Uno, ir detallando los temas que definen el valor, cómo cuidar que la casa que vayan a comprar pueda ser una casa que tenga un valor, que les genere plusvalía, que sea una verdadera inversión. Y el otro, pensando que también la casa es el eje de la construcción de sustentabilidad, de cuidar el medio ambiente. ¿Por qué no nos platicas todo este tema de la hipoteca verde? ¿Cómo está modificando el valor de la vivienda? ¿Para bien, para mal? La ubicación también tiene que ver con este concepto verde. En una casa mejor ubicada es más sustentable porque la gente se transporta menos en el coche. Correcto. ¿Qué nos podrías decir de la vivienda como un motor de calidad ambiental? ¿Y cómo incide esto con el tema de valor? Yo creo que en ese aspecto se han hecho bien las cosas en México. Yo creo que es un ejemplo a seguir. De hecho, hemos tenido premios para Infonavit, hemos tenido reconocimientos para otros organismos. Yo creo que se han hecho bien las cosas enfocando. Normalmente en otros países este tema y el concepto de vivienda verde, todo el tema de sustentabilidad se aplica en los nichos altos, ¿no? En las viviendas residenciales. Obviamente, pues hay aplicaciones, hay soluciones que nos permiten economizar
desde energía eléctrica, agua, reciclaje de residuos sólidos. Yo creo que en México es un ejemplo a seguir en el sentido de que se ha orientado esto a la vivienda social, a la vivienda de bajo costo, y de alguna manera lo único que habría que complementar en ese sentido para hacer totalmente virtuoso el programa es el tema de la ubicación de los diferentes conjuntos, ¿no? Yo he escuchado en varios foros el tema de decir, bueno, vamos a aplicar economizadores de agua, de alguna manera vamos a tomar focos ahorradores, algunos otros elementos que hoy se están introduciendo en el tema de la hipoteca verde, pero si la vivienda está lejos de lo que es el entorno urbano, de la mancha urbana, de los centros escolares, de los centros de trabajo, eso nos genera una problemática en donde de alguna manera los ahorros que obtenemos por el lado de todos aquellos elementos que se adicionan, se pierden. Creo que los programas se han reorientado en ese sentido y de alguna manera eso nos genera una plusvalía. El hecho de que tú tengas ahorros en tu consumo de energía eléctrica, de alguna manera eso nos permite a nosotros generar una pequeña plusvalía en aquellas viviendas que tienen este tipo de elementos. ¿Cómo la medimos? En función de esos ahorros. Realmente tú puedes destinar un poquito más de tu ingreso para pagar una hipoteca. De alguna manera, si recordamos cómo inició el programa Hipoteca Verde en Infonavit, era que aquellas viviendas que tenían ciertos elementos se les daba una especie de crédito adicional, un copetito al crédito, ¿no? Hoy en día creo que los programas se han madurado de manera eficiente y bueno, a través de los programas que hoy coordina Connavi, se ha logrado establecer que este tipo de créditos no sean tan solo limitados al Infonavit, se han abierto al mercado y hoy encontramos incluso viviendas que están financiadas por la banca que de alguna manera tienen indirectamente una hipoteca verde. Entonces yo creo que este tema de haberlo desarrollado de las viviendas de bajo costo hacia el mercado en general, yo creo que ha sido un acierto de las autoridades en materia de vivienda, obviamente del gobierno federal, que es el que promueve estas políticas públicamente, y de alguna manera creo que nos va a permitir ya tener una cultura en ese sentido de ahorro, de promover el tema de sustentabilidad a nivel general. Ahora, si eso lo complementamos ahora con el tema de mejorar los conjuntos habitacionales, porque en el tema de vivienda yo creo que se ha complementado muy bien. Ahora hemos ido más allá, ¿no? Ahora en el mismo desarrollo tienes plantas de tratamiento, reciclaje de agua en algunos casos. Creo que eso nos va a permitir tener una plusvalía en el corto, en el mediano plazo para estas viviendas que tienen esos elementos. Muy bien, una introducción muy interesante al tema. Si les parece, mi querido Mario, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes para seguir hablando de valor de la vivienda, en el aspecto patrimonial, en el aspecto ambiental, en todo lo que tiene que ver con generar calidad de vida y patrimonio. Volvemos con ustedes en un momento, esto es Vivienda en Verde. Estamos de regreso en Vivienda en Verde y ya saben, pueden seguir todos estos temas que tratamos en el programa a través de nuestras publicaciones en Capital Media o a través de las redes sociales del programa que es @Vivienda en Verde o en la de un servidor que es @Horacio_Urbano. Ahí podemos seguir analizando, nos pueden preguntar cosas, nos pueden pedir contactos con nuestros invitados, todo lo que ustedes quieran saber de vivienda, sustentabilidad, ciudad, desarrollo urbano, hipotecas, lo que quieran. Y bueno, nos quedamos platicando con Mario Márquez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Unidades de Evaluación, de cómo incide el valor de la vivienda en muchas cosas. La gente compra vivienda en primera instancia, antes la compraba para satisfacer una necesidad. Pero a poco eso ha ido migrando, la gente se ha dado cuenta de que es un tema patrimonial, la casa se compra, no es ningún regalo, se compra con un crédito que hay que pagar, entonces hay que tener mucho cuidado para que ese valor de entrada cuando se compra la casa sea real. Y después, dentro de lo posible, dentro de los alcances de que uno pueda tener las mejores precauciones para garantizarse a sí mismo que lo que uno está comprando tenga un valor que vaya ganando a futuro, que tenga la famosa plusvalía, que es a lo que hay que aspirar cuando uno está comprando una vivienda. ¿Qué nos platicas de eso? ¿Qué ha pasado con el valor de la vivienda en México? ¿Las casas valen lo que cuestan? ¿Se ha mantenido el valor? ¿Hay plusvalías? ¿Qué está pasando? Sí, mira, yo creo que de origen algo que impulsa mucho el mercado es la disponibilidad de créditos. Definitivamente, yo recuerdo muy claramente diciembre de 1994, después del famoso horror de diciembre, saliendo al secretario de Hacienda a decir los créditos quedan cerrados y esto en automático generó, independientemente de que era un tema económico o macroeconómico que nos afectó, de alguna manera el hecho de que no hubiera financiamiento pues demeritó los valores, ¿no? Nos pasamos propiamente 3 años en una recesión fuerte,
pasó el FOBAPROA, creo que lo superamos, creo que aprendimos de esos errores y yo diría que del finales del año 2000, del año 2000 hacia la fecha, creo que es evidente cómo ha ido creciendo el mercado hipotecario en México. Yo creo también que de alguna manera los ciclos se dan, ¿no? Es algo, el mercado inmobiliario es de ciclos, hay ciclos donde hay crecimiento, hay un desarrollo, se llega a un máximo y luego nuevamente se retrocede, ¿no? Pero en general creo que estamos en una etapa de crecimiento. Se han hecho bien las cosas, la política de vivienda ha sido de alguna manera consistente con las necesidades que se tienen. Evidentemente todo es perfectible, ¿no? Pero de alguna manera creo que se han hecho bien las cosas y eso yo te diría que genera plusvalías. Nosotros podemos detectar hoy en día que ha llegado a suceder, yo creo que ahorita se ha revertido eso, pero hace un par de años incluso había créditos y no había vivienda. Claro. Teníamos un déficit de vivienda nueva, digamos. Lo que ha pesado es que el mercado madura. Hoy tenemos ya segundas hipotecas o hipotecas de alguna manera de segunda vuelta. No estamos trabajando con un mercado que se oriente solo a vivienda nueva. De alguna manera se consolida el mercado y ahora muchos créditos se están destinando a la compra de vivienda usada. Creo que en México también estamos madurando en ese sentido. La vivienda se compraba para toda la vida, ¿no? Como decíamos, era una aspiración patrimonial de una familia mexicana. Hoy, como sucede en la mayoría de países desarrollados, empiezas con una vivienda pequeñita, crece la familia, crece tu vivienda. A lo mejor ahora lo que hay que madurar un poquito es el modelo de cómo ir teniendo segundos créditos, que ya en Infonavit, por ejemplo, ya está eso muy avanzado. De hecho, se está ejerciendo ya segundos créditos. Viene el tema de vivienda residencial también, cuando tienes ya resuelto tu estatus económico de alguna manera, pues puedes pensar en créditos para vivienda, de turística, de fin de semana. Y en su momento, yo creo que lo que se ha hecho ha consolidado el mercado. Debido a toda esta serie de situaciones, podríamos decir que actualmente los organismos nacionales de vivienda están atendiendo la demanda de crédito. Yo creo que hay incluso mucha gente, hay un gran número de acreditados que tienen potencial de recibir y de tramitar su crédito. El FOBISTE actualmente, pues este año estamos hablando de una cifra récord, ¿no? 120,000 créditos 120, que estarían pensando en colocar. Eso nos habla de que ha ido creciendo el mercado. Entonces yo creo que se han hecho las cosas bien, hay que tener las precauciones que el entorno macroeconómico en este momento reclama o que de alguna manera deberemos prevenir, pero yo te diría que pensamos en que puede seguir habiendo plusvalía. Se han corregido algunas situaciones, hay focos, por ejemplo, de algunos desarrollos que se hicieron en lugares que no eran aptos. Hoy en día esos desarrollos pues están desocupados, habrá que ver qué pasó, habrá que analizar, hay que establecer un programa de reciclaje de estas viviendas. Hay un programa, por ejemplo, en Chihuahua con la Comisión Estatal de Vivienda, donde se están ya reasignando estos inmuebles. Entonces yo creo que cada lugar es diferente, pero lo que sí podría decir es que hemos aprendido, el mercado ha madurado y hoy en día creo que si se siguen haciendo las cosas en esa manera, vamos a seguir generando plusvalía en el patrimonio de las familias mexicanas al adquirir o invertir en una vivienda. Ahora, dentro de este contexto de lo que es el proceso inmobiliario, hay varios temas fundamentales. Obviamente la fe pública, el notariado, sí. Pero la otra, el otro factor determinante para la calidad de la industria es que las casas valgan lo que dicen que valen. Es correcto. Y parece es fundamental, es determinante la chamba de los valuadores. Tú estás tomando hace unos cuantos días, fuiste electo presidente de ANUVAC para un próximo periodo. En este momento, como presidente entrante, ¿cuál sería el eje de tu plataforma? ¿En qué momento te encuentras el sector como para que te decidieras animarte a ser presidente? Mira, yo creo que hay retos en este momento, precisamente un tema importante y bueno, voy a tocar el tema vivienda, pero algo que me motiva en este periodo, en este bienio, es precisamente que con el entorno que ha habido, se han generado y se han desarrollado empresas sólidas, con buena estructura en recursos humanos, sobre todo en tecnología de información. México hoy en día es, pues te diría que es el primer país que tiene avalúo con firma electrónica, no en un ámbito de firma fiscal, ¿no? En España ya se realizan así los avalúos, pero tenemos un esquema muy bien desarrollado para generar avalúos con firma electrónica. Eso requiere que las empresas hayan establecido pues, una plataforma tecnológica importante, que hayan desarrollado recursos propios en TI, en tecnologías de información. Creo que podemos dar un paso. Realmente mi intención como presidente hoy es ver que estas empresas que hoy están, digamos que encasilladas en el nicho de vivienda,
puedan trascender y puedan realizar otro tipo de avalúos. Me refiero, por ejemplo, hoy en día a avalúos para efectos de contabilidad gubernamental, me refiero, por ejemplo, a avalúos de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o simplemente avalúos que tengan que ver, utilizarse para efectos fiscales de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Creo que las plataformas que tenemos las empresas hoy en día dan para eso, pero sin descuidar lo que se refiere a vivienda, ¿no? Porque realmente ha sido el motor de crecimiento de nuestras empresas. Hoy hablamos de un padrón de alrededor de 110 unidades de evaluación. La verdad creo que la mayoría de ellas han tenido ya un proceso de maduración y pues lo único que hay que generar es una competencia sana, ¿no? Sanas prácticas, con una regulación consistente y pues de alguna manera con organismos reguladores y de vigilancia, mecanismos de control. Hoy mismo Comisión Nacional Bancaria tiene algunas disposiciones generales para la banca, perdón, dentro de las cuales se incluyen avalúos de control para efecto de dar un seguimiento. FOBISTE está estableciendo algunos mecanismos de revisión, Infonavit hace mecanismos de revisión interno. Entonces, con base en eso, creo que es medular, primero, que las unidades de evaluación afiliadas a NUVAC y en general las que participan en el mercado realicen su trabajo apegados a sanas prácticas, y si los organismos que nos regulan y nuestros clientes principales, que en este caso pues son la banca, el Infonavit y el FOBISTE, establecen mecanismos de revisión, creo que podemos desarrollar un mercado sólido y que trascienda a otras áreas, ¿no? Muy bien, ahí está un avance muy importante de esta plática con Mario Márquez, el presidente de la Asociación Nacional de Unidades de Evaluación. Vamos a un corte porque si no se enojan en producción. Regresamos con ustedes. Y estamos platicando de la importancia de la evaluación y nos quedamos con el tema de que me gustaría profundizar en lo que hacen los evaluadores, porque a lo mejor la gente que está en su casa, los que no son profesionales de la industria, tienen algunas dudas, porque platicabas tú de que la gente tiene la idea de que los evaluadores tienen que ver evidentemente con evaluar las casas, pero también pueden evaluar cosas inimaginables, pueden evaluar cuánto vale una empresa en marcha, pueden evaluar, pues, no sé, cuánto vale una patente. Correcto. Pueden marcas, evaluar activos financieros, pueden evaluar incluso bienes agropecuarios, maquinaria, equipo, la industria en general operando y sin operar, ¿no? Una planta, un ingenio azucarero, una planta petroquímica, y no tan solo son para vender los inmuebles, de alguna manera para aseguramiento, para el pago de impuesto por tratado de dominio, para pago de prediales, para la venta, que es lo más común que se hace, para garantía de crédito, ¿no? Que es ahora una de los volúmenes fuertes que tenemos de trabajo. Hay una gama importante de actividades que tenemos las unidades de evaluación, respaldados siempre con evaluadores certificados, profesionales, que tienen, pues como hemos platicado otras veces, un posgrado en evaluación, ¿no? Yo creo que la materia prima para nosotros, comunidades de evaluación, independientemente de la estructura tecnológica y de recursos humanos internos que tengamos en cada empresa, pues no podemos hacer este trabajo sin el evaluador profesional, ¿no? Es medular, un buen evaluador capacitado, con un buen nivel de ingreso, que es a lo mejor un poquito la materia pendiente, que también es alguna de las situaciones que nos motiva un poquito a estar en estos 2 años al frente de la asociación. El tema tarifario creo que tiene que ser muy consistente con lo que representa un avalúo. Un avalúo bien hecho te garantiza, pues valga redundancia, que tienes una buena garantía, un colateral que te respalda, y si tenemos buenos avalúos y buenos evaluadores, pues el mercado puede ser sano y transparente, ¿no? Para todos. Y es una economía más sana, es una economía porque si ustedes han escuchado de las famosas crisis subprime y todo aquello que pasó en Estados Unidos, tiene que ver mucho con especulación de los bienes raíces. Y esa especulación tuvo que ver porque alguien dijo que una propiedad valía más de lo que en realidad valía. En México no pasa eso. En México, afortunadamente, pues no hemos tenido una burbuja inflacionaria en los inmuebles y los precios que han subido porque el mercado lo ha dado. Es correcto, y es algo que debemos cuidar muy bien los evaluadores. Evidentemente, para algo que tú me preguntabas para esta entrevista, pues tiene que ver el tamaño, el proyecto, el número de recámaras, la ubicación, como arquitecto, incluso la orientación, ¿no sabes? Porque igualmente una casa bien ventilada y bien iluminada, pues te genera ahorros, aún sin tener elementos de sustentabilidad adheridos al inmueble, ya por sí mismo el proyecto es sustentable, ¿no? Todos estos aspectos climatológicos y vivienda bioclimática que hoy en día están muy a la vanguardia, nos permiten generar un análisis y en función del mantenimiento, de la accesibilidad y bueno, para que un inmueble y para que en general un bien tenga valor necesita 2 cosas, ¿no? Que sea escaso
y que tenga deseabilidad, ¿no? Sí, claro. La vivienda, afortunadamente, pues hay un buen programa. Yo creo que por ese lado eso equilibra el mercado, pero existe deseabilidad porque hay un programa de financiamiento, hay un padrón de derechohabientes y beneficiarios de créditos, o incluso en el sector privado de potenciales acreditados en la banca, que permiten que haya un mercado activo, y eso yo creo que es bueno para nosotros. Ahora, en el tema de la subprime y de todo ese tipo de situaciones de burbujas, hay que tener mucho cuidado. Es muy válido que haya esquemas de comercialización. Lo que tenemos que hacer los evaluadores y las unidades de evaluación es delimitar en esos esquemas de comercialización pues los descuentos, los bonos, algunas cosas que vienen. Normalmente en un avalúo no se toman en cuenta porque realmente la garantía es la vivienda. Sí, claro, ¿no? Si uno va a comprar una casa y le regalan un coche o te regalan el refrigerador, eso no tiene nada que ver con el valor de la casa. Es correcto. Y por otro lado, pues hoy mismo el Infonavit, por ejemplo, está financiando algunos electrodomésticos, también contribuyendo, refrigeradores, ¿no? Lavadoras, de alguna forma, que tienen pues sello FIDE, que permiten garantizar que tienen bajo consumo de energía eléctrica. Pues creo que todo eso se ha logrado desarrollar a través de programas de vivienda bien orientados. Ahora, hay cosas que pareciera que no quedan en el avalúo y no quedan en el avalúo. Sin embargo, se vale considerarlos como intangibles, claro, pero que sí impactan en el precio. Por ejemplo, si la propiedad vale X y yo estoy dispuesto a pagar un poco más por la deseabilidad de que está cerca de la escuela de los niños o que tienen ciertas tecnologías que me llaman la atención o porque en estas nuevas tendencias verdes hay mucha gente que está comprando propiedades porque está enamorado de los conceptos. Hay gente que está dispuesto de veras a dejar el coche, a depender menos, y eso a lo mejor les anima a pagar un pequeño o un gran sobreprecio, porque también se vale, ¿no? O sea, el mercado es, cuando alguien me dice es que esa casa no vale lo que dicen, híjole, pues si la gente la paga. Es correcto. Es un tema al margen. El mercado realmente dicen que es la mano invisible del mercado la que equilibra las cosas, ¿no? Tú tienes un costo que tú desarrollas una vivienda en Aguascalientes, en Querétaro, digamos que son zonas similares en la zona centro del país. Bueno, por ubicación ya entre ciudades, pues aunque son dos polos de desarrollo importantes en el país, pues es importante ver qué tendencias de crecimiento tiene la ciudad, en qué zona de la ciudad te ubicas, a qué nicho de mercado estás orientado. Con todo eso, nosotros como evaluadores hacemos un análisis, se homogenizan algunas muestras y en función de eso damos una opinión de valor. Yo creo que es una actividad medular, a veces ha sido satanizada, a veces se dice que somos eslabón débil en la cadena de producción, pero si hacemos bien nuestro trabajo somos muy importantes y creo que es el trabajo de buenos avalúos o el resultado de buenos avalúos son carteras sanas, y de alguna manera eso permite que los esquemas de financiamiento se mantengan a largo plazo. Traemos ya, yo diría que 15 años propiamente con esquemas de financiamiento masivo, gracias a Dios se ha caminado bien y eso quiere decir que todos han hecho su parte de manera exitosa y que los evaluadores y los avalúos han sido razonablemente bien realizados por las unidades de evaluación y los evaluadores que siempre son parte medular en nuestro trabajo. Muy bien, querido Mario, pues ya nos acabamos el tiempo. Sí. Te agradezco muchísimo, como siempre, y más esta invitación a venir a la casa de las unidades de evaluación. Y bueno, amigos, esto fue Vivienda en Verde, platicando un tema fundamental, la casa como generación de patrimonio y con los documentos que sustentan y soportan ese valor. Esto fue Vivienda en Verde, gracias por estar con nosotros.